Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. Entonces estudiamos el círculo, la elipse y la parábola. Entonces vuelvo a la elipse por una razón que ya les voy a decir. Entonces volvamos a coger la ecuación de una elipse. Entonces la ecuación de una elipse, recuerden, era una ecuación de la forma x menos h al cuadrado sobre a2 más y menos k al cuadrado sobre b2 igual a 1, donde el vértice de la elipse en general estaba en el punto h, k. Entonces ya habíamos visto también que si la x o la y aparecían a la potencia 1, si eran lineales, por ejemplo, si y aparece a la potencia 1 y x a la potencia al cuadrado, como por ejemplo en el caso, como y menos h igual a veces x menos k al cuadrado, o x menos k igual a veces y menos h al cuadrado, por ejemplo. Entonces en estos casos teníamos la ecuación de una parábola. Entonces en estos casos tenemos la ecuación de una elipse y aquí la ecuación de una parábola. Y recordemos, el primer ejemplo que vimos era la ecuación del círculo, que es cuando a y b realmente son iguales a 1, es x2, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, pero aquí en general, pues, en vez de un 1 puede haber r. Esta es una circunferencia, entonces finalmente esta era la circunferencia de centro h, k y radio r. Entonces hay una cuarta cónica que ocurre cuando este signo que hay aquí entre estas dos fracciones no es positivo sino negativo. Entonces vamos a investigarla, es la llamada la hipérbola. Entonces vamos a ver algunos casos. Entonces, como siempre, antes de dar una definición formal, una definición geométrica, investiguemos algunas ecuaciones. Investiguemos la ecuación, por ejemplo, x2 sobre 4 menos y2 sobre 9 igual a 1. Entonces, pasemos un momento al GeoGebra y tratemos de entender esta ecuación, primero cómo luce en el plano y segundo qué propiedad fundamental va a tener. Recuerden que la propiedad fundamental de la elipse era que era el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de las distancias a dos puntos llamados focos era una constante. Como vamos a ver aquí, la ecuación de una hipérbola va a ser el conjunto de todos los puntos en el plano o lugar geométrico de todos los puntos cuya ya no suma sino diferencia a dos puntos llamados focos va a ser una constante. Entonces pasemos al GeoGebra e investigamos esta ecuación. Muy bien, tengo aquí entonces una ventana abierta del programa GeoGebra. Entonces vamos a graficar la ecuación x al cuadrado sobre 4, que es 2 al cuadrado, menos y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces miren que esto es exactamente como si fuera una elipse, pero aquí en vez del signo más hay un signo menos. De hecho, si ponen el signo más, miren, se produce la elipse, pero si ponemos el signo menos aparece una figura distinta. Esta va a ser una hipérbola. Ese es el nombre que recibe. Vamos a investigar entonces esta figura qué propiedad tiene. Entonces voy a centrarlo un poquito más. Vamos a definir dos puntos que van a ser los focos de la elipse. Ahora les digo exactamente cómo se definen, pero por el momento tomémoslo por fe. Simplemente van a ser los puntos raíz cuadrada de 13,0. Ese 13 lo estoy obteniendo del 4 y el 9, sumándolos, 9 más 4, 13, y sacando la raíz cuadrada. O sea, estoy tomando raíz cuadrada de A2 más B2, no de A2 menos B2 como en el caso de la elipse, sino de A2 más B2. Entonces aquí tenemos este coma 0, vamos a llamarlo el punto F1. Hay algo que no está bien, perdón, aquí hay un error, es 13,0, y este sobra entonces. Muy bien, ese es el punto F1 y pongamos el punto F2 igual a menos la raíz cuadrada de 13,0, que sería el otro punto simétrico con respecto al eje Y, ¿cierto? Estos son dos puntos simétricos con respecto a los ejes Y. Muy bien, entonces tenemos esos dos puntos. Ahora vamos a tomar un punto cualquiera, vamos a situarlo en el objeto. Entonces vamos a coger un punto aquí, vamos a llamarlo A, y tracemos los dos segmentos de recta que unen A con los focos. Exactamente lo mismo que hicimos en el caso de la elipse.
Entonces vamos a investigar esas distancias. Miren, esta distancia de aquí a aquí, pues si quiere vamos a marcarla para que quede bien precisa. De aquí a acá la distancia va a ser 7,86. Vamos a correr un poquitico esto para que no estorbe. 7,86 y vamos a medirla de aquí a aquí. Es 3,86. Miren que de todas maneras no habría necesidad de medirla porque esta recta, este segmento tiene el nombre F. Él pone aquí la longitud de F automáticamente, el GeoGebra, este se llama G y pone la longitud de G. Entonces notemos una cosa. ¿Cuál es la diferencia del segmento mayor, de la longitud del segmento mayor menos la longitud del segmento menor? Pues 7,86. Si le restamos 3,86 nos da 4. Entonces ustedes adivinen, la hipérbola va a ser exactamente lo mismo que la elipse o similar a la elipse, solo que ya no va a ser la suma de las longitudes de estos dos segmentos la que va a ser constante, sino la diferencia. Y de hecho, si movemos este punto, miremos, movámoslo aquí, por ejemplo, miren que pasa 5,71 y este es 1,71. La diferencia entre las dos longitudes es 4, pues en este punto es obviamente 4, ¿cierto? 5,61 menos 1,61 es 4. Y si el punto ahora lo hacemos saltar a la otra rama de la hipérbola, miren que también se cumple lo mismo. Esta distancia es 3,76, perdón, esta pequeña es 3,76, este es 7,76, entonces no importa donde yo lo ponga, pongámoslo por aquí, la diferencia entre la distancia mayor, por ejemplo aquí, 8,74 y 4,74, la diferencia entre la mayor menos la menor es siempre 4. Entonces esto nos dice que va a ser la hipérbola, ¿cierto? Va a ser un lugar geométrico de todos los puntos que van a tener diferencias a dos puntos cuyas distancias a dos puntos llamados focos, la diferencia de esas dos distancias va a ser una constante. Muy bien, entonces volvemos a esta ecuación. Esta ecuación sugiere entonces, esta va a ser una hipérbola centrada en el origen. Entonces demos la definición de una hipérbola centrada en 0, 0 o en el origen. Entonces este va a ser el lugar geométrico de todos los puntos P cuya distancia a dos puntos cuyas distancias, digamos, a F1, que va a ser un punto de la forma C0, y F2, un punto de la forma menos C0, los focos de la elipse, de la hipérbola, perdón, satisfacen lo siguiente, estas distancias. Entonces, lo que va a satisfacer es que la distancia a uno de los focos, digamos, la distancia mayor, pensemos de P, por ejemplo, F1, menos la distancia de P a F2, va a ser una constante. Obviamente, si lo resto al revés, la distancia de PF2 menos la distancia de PF1 va a ser menos esta constante. Entonces, lo importante es que ya no es la suma de las distancias a los focos la que va a ser una constante, sino la la diferencia de las distancias a los focos, lo que va a ser constante en este caso. Entonces, por ejemplo, retornemos a este ejemplito. Entonces, miren que esta ecuación vamos a escribirla como x2 sobre a2, menos y2 sobre b2 igual a 1, donde aquí a es 2, ¿cierto? El papel de a lo está jugando el 2, porque 2 al cuadrado es 4. El papel de b es el 3, porque 3 al cuadrado es 9. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer C. Vamos a ver que C es el foco, pues la longitud que determina el foco. C va a ser la raíz cuadrada de A2 más B2. Muy similar al caso de la elipse. En la elipse teníamos A2 menos B2 o B2 menos A2, dependiendo de cuál era mayor. Aquí no nos tenemos que preocupar. Simplemente tenemos que C es raíz cuadrada de A2 más B2.
Y entonces en este caso, por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 4 más 9 es la raíz de 13. Raíz de 13. La raíz cuadrada de 13 y los focos, entonces F1 va a ser el punto C,0 y F2 va a ser el punto menos C,0. Muy bien, entonces el punto en este caso va a ser raíz de 13,0 y menos raíz de 13,0. Entonces tenemos esas dos, estas ecuaciones para C que van a determinar los dos puntos focales de la hipérbola. Ahora, un segundo caso podría ser donde la ecuación, ya analizamos, entonces vamos a recoger esto por casos, el caso 1. Entonces tenemos quien aparece primero en la resta es x, x2 sobre a2 menos y2 sobre b2. Entonces habíamos determinado aquí c igual a raíz cuadrada de a2 más b2. Y teníamos el foco 1 era c,0 y el foco 2 era menos c,0. Muy bien, entonces tenemos ahora un segundo caso, pues ustedes imaginan, es por simetría cuando ya es la y la que está primero en la diferencia, y2 menos b2 menos x2 sobre a2. En este caso entonces c es también lo mismo, a2 más b2, y los dos focos pues van a ser iguales, van a ser, perdón, los focos ahora van a ser 0c y 0 menos c. Entonces miren, la diferencia entre estos dos casos va a ser la siguiente. En el primer caso, en el caso número 1, en este, las hipérbolas se abren hacia derecha e izquierda, y entonces aquí lo tenemos aquí a la izquierda, lo anotamos, y en este caso la hipérbola se va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Entonces demos un ejemplo. Cojamos la ecuación, por ejemplo, y2 menos 9, la misma que teníamos ahorita, pero intercambiando los papeles de x y y, sobre x2 menos 4 igual a 1. Perdón, aquí me faltaba igual a 1. Perdón, había un error. Igual a 1. Entonces en este caso c ya sabemos que es la raíz de 9 más 4, de a2 más b2, que es la raíz de 13. Entonces si graficamos la hipérbola, aquí la vemos a la izquierda, vemos que es exactamente como en la situación anterior, pero donde se ha rotado, los ejes x y y han intercambiado de papel, ¿cierto? El que antes era el eje y es el eje x y ahora el que era el eje x es ahora el eje y. Entonces en general, pues cuando las hipérbolas no están centradas en cero, entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces en general, aquí a la izquierda lo resumimos en una tablita. Caso 1. En el caso 1 tenemos ya x, trasladamos todo, h en x y k en y. Entonces este nos daría una hipérbola que se abre. Entonces en este caso tenemos una hipérbola que se abre a derecha e izquierda, ¿cierto? Las dos ramas. Muy bien, tenemos esta hipérbola que se abre a derecha e izquierda. Muy bien. Ahora tenemos entonces esta cantidad c, que es igualmente a2 más b2. Esto no ha cambiado. Entonces en este caso pues tenemos dos focos. Entonces pues, simplemente por analogía pues aquí es a C0 hay que desplazarlo a HK, o sea le sumamos C0 más H, K. Entonces las ecuaciones del foco serían C más H, K. Para F1 y para el segundo foco sería pues menos C0 más HK, ¿cierto? Sumar HK tiene el efecto de desplazar el origen al punto HK, entonces quedaría menos C más H, 0 más K, K. Entonces estas serían las ecuaciones que determinan los focos
de la hipérbola, y en el caso 2, pues en el caso 2 tenemos, es ahora la y, la que resta, y menos k al cuadrado sobre b2 menos x menos h al cuadrado sobre a2 igual a 1. Entonces en este caso tendríamos que la hipérbola se abre hacia arriba y abajo en esas dos direcciones, y los focos entonces van a estar dados por entonces 0c ahora más hk, o sea h, c más k, y el segundo foco va a estar dado por 0 menos c más hk, o sea va a ser hk menos c. Muy bien, entonces aquí tenemos, este sería el caso 2, donde la hipérbola se abre hacia arriba y hacia abajo, y vamos entonces a hacer unos ejemplos para ilustrar estas cónicas. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.